Bueno, como ustedes saben, siempre con Adrián Salónia, que en este caso está de viaje en la provincia de Santa Fe por la cobertura de las elecciones del día de mañana, tratamos en este noticiero de tocar los temas principales que pasan en la semana, tocarlos como disparador para luego conversar entre diferentes especialistas que traemos acá a la mesa en Remix de Noticias y ustedes que están en casa. El tema que vamos a tratar es esta etiqueta, es violencia en casa, violencia en el hogar, lo que sucede. A partir de la noticia que también conocimos durante esta semana, estos días, y la del día de hoy, que tiene que ver con la aparición de este padrastro que apareció ahorcado en la propia cárcel donde había sido detenido, donde los principales familiares lo acusaban de haber golpeado, maltratado y hasta violado de una nenita. Por eso estoy acá con Hugo López Carribero, que es abogado. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Y también con Nora Korenblit, que es psicoanalista especialista en maltrato infantil en niños y adolescentes. Bueno, Nora, bienvenida. Gracias por venir. La verdad que es un tema complejo y obviamente nosotros vamos a tratar de utilizar como un disparador lo que sucedió con esta noticia, que obviamente nos da a nosotros también la responsabilidad como comunicadores de entender primero qué es el maltrato en casa, cuándo se configura y cuándo nos podemos dar cuenta de que existe maltrato en casa, en nuestra propia casa, en el seno familiar. El tema del maltrato creo que no se puede dejar de tomar en cuenta a partir un poco de lo que es la actitud violenta dentro de lo que ocurre dentro de la casa. Sí. De lo cual nadie está exento, porque situaciones de violencia sería como la exageración o el punto límite o el punto máximo de una situación de enojo o de rabia o de molestia que nos ocurre a todos los padres frente a cualquier situación que ocurre en los chicos. El tema justamente es la medida y el modo y la personalidad previa de cada uno de los sujetos que viven en la casa como para llegar a ese nivel extremo que sería la violencia. Sí, porque pasaba también en este caso algo particular, y esto obviamente aclaro que lo estamos usando como disparador de este tema, que seguramente a muchos les pasa en casa, a los que nos están mirando ya en esta introducción, o que conocen a alguien que le haya pasado, sufrió violencia en el hogar. ¿Cómo es la relación, digo, del vínculo de un padrastro con el hijo, digamos, de la pareja, ¿no? ¿Es tan real como el vínculo de un padre-hijo? ¿Es distinto, es distante? ¿Se configura de manera diferente? Sí, de todas maneras yo creo que poner el pie excesivamente en el padrastro me parece que es hacer como una ventanita muy pequeña de toda una situación mucho más global. ¿Me la puedo explicar? En el sentido de que la violencia o el maltrato no atañe exclusivamente a un padrastro. Me parece que esto tiene que ver también con padres a hijos, madres a hijos, madre y padre entre sí, cónyuges entre sí. Y yo creo que, bueno, esto es una situación que puede darse también, digamos, pero no están exentos las parejas establecidas frente a sus propios hijos o entre ellos mismos. Doctor, ¿qué pasa en la República Argentina? Porque obviamente también se está expresando y es tema de conversación en todos los medios de comunicación. Últimamente hablar de violencia de género, la expresión de la marcha supermasiva, a la cual nosotros apoyamos totalmente, la configuración de Ni Una Menos, en repudio a lo que es la violencia de género, de cualquier forma. ¿Qué pasa en la República Argentina con el término violencia desde el aspecto de lo legal, ¿no? Porque también hay mucha gente que tiene miedo a denunciar, no se denuncia. Sí. Esta problemática, por supuesto, tiene repercusión jurídica, repercusión en tribunales. Sí. Solamente en el conurbano bonaerense, que son las cifras que se dan a conocer quincenalmente, ¿no? En el conurbano bonaerense, que está compuesto por 6 departamentos judiciales, 6 tribunales, hay 150 denuncias por día de esta cuestión de lo que se llama habitualmente en el ámbito tribunalicio la violencia intramuros, ¿no? Lo que sucede dentro del seno familiar. Y la mayoría de las veces los jueces, los fiscales y los abogados también, por supuesto, hacen una tarea de diferenciación. A ver, ¿hasta dónde llega el poder disciplinario del padre, por ejemplo, de la madre, del hermano mayor, del tío y del abuelo, por ejemplo? Y hasta dónde se termina ese poder disciplinario, de orden, de concordia dentro del hogar, y pasa a una situación desbordante, que ya no es un poder disciplinario, es un poder macabro, perverso. En ese ámbito, por supuesto que la ley protege al menos válido, ¿no es cierto?, dentro del ámbito familiar. Hay situaciones en las que se otorga, por ejemplo, entre otras cosas, la exclusión del hogar conyugal. Se trata muy frecuentemente que, vamos a poner un ejemplo que no es taxativo ni exclusivo, pero el hombre que es violento con su mujer o con sus hijos,
¿no es cierto? El juzgado de familia otorga un beneficio, una protección a la mujer, donde la policía va y excluye del hogar a la persona y le pone un perímetro, lo que se llama habitualmente una protección perimetral, de no permitirle acercarse a ese lugar en 300 o 500 metros. Cuesta mucho controlar esa situación. Hay hombres que vuelven a la casa ofuscados, mucho más que antes, con sed de venganza, y realmente han habido casos en los que, bueno, el marido excluido o el hombre excluido ha terminado con fuego en la casa, ¿no? Incluso con sus propios hijos, en verlo hace poco tiempo. Usted, doctor, está tocando un tema que me gustaría que lo explique también usted, licenciada, porque ¿hasta qué punto, digo, al momento de fijar una conducta, un patrón, un orden en la casa, se exceden los límites, ¿no? ¿Cómo se puede preservar para toda la gente que nos está mirando en este momento, para ayudarlos también? Porque me imagino que hay muchos papás que nos pueden estar observando en el noticiero y decir: tengo mis hijos adolescentes, donde ya empiezan también con sus propias problemáticas, sus planteos de poder salir. A veces tengo discusiones con mi propia mujer, o mi mujer con mi marido, o vaya a ser la pareja que esté tipificada en la casa. ¿Hasta qué punto es establecer una conducta dentro de los órdenes normales, donde pueden establecerse límites, y hasta qué punto ya lo marcamos como un signo violento? Porque también me imagino que el que recibe esa violencia también debe ir incrementando ese proceso de lo que recibe y también el que brinda esa violencia, ¿no? No sé si es así. Yo creo que no se puede hacer una generalización de todos los casos iguales. Claro. Me parece que las personalidades previas de las personas influyen mucho, digamos. Una persona neurótica, normal, digamos, va a tener una conducta frente al crecimiento de sus hijos o frente a situaciones que ocurren en lo cotidiano con su mujer, sí, a lo mejor de enojo, pero no de violencia a llegar al extremo de querer matarla o de querer matar a su hijo. Sí. Hay grados, digamos. Esto no quiere decir de que uno no se enoje con los hijos y que le quiera poner límites, me parece que es fundamental. Pero esto digo, hablando de la violencia en nuestra casa, sí, es una de las principales consultas que usted recibe, sí, de las problemáticas. ¿Cuáles son los planteos? Las consultas más habituales son la dificultad con los límites. Ahí está bueno ese tema que lo toqué. Hacia ahí va, quizá era tipificar el título. ¿Cuándo es un límite? Claro, ¿cómo se marca? ¿Cómo se pone el límite? Claro. Que justamente en este momento, frente al crecimiento, frente a la adolescencia, muchas veces pasa que son los adolescentes los que quieren marcar los límites y son los padres los que no saben cómo marcarlos. Entonces suponen, por propia impotencia a veces, sí, que el límite es a lo mejor la violencia. Entonces se genera un malentendido y una confusión donde realmente la violencia va increyendo. Insisto, esto no estoy para nada eximiendo de estas barbaridades que estamos escuchando estas últimas semanas. Pero me parece que justamente en muchas situaciones ocurre que frente a la impotencia se llega al límite extremo porque no sabe cómo poner el límite. Ahora, y esto obviamente va para los dos. Esto que sucede en base a decir, bueno, ¿cómo los papás pueden llegar a poner un límite? Parte también de la raíz del desconocimiento del comportamiento, de las actitudes que puede llegar a tomar el hijo, por qué las toma. Vuelvo a la semana pasada, algo que nos pasó acá en este noticiero, donde estuvimos tratando un caso tan sensible como fue el caso de Leonela, esta chiquita que después de 48 horas lamentablemente apareció muerta, donde la autopsia determinó que había sido por ahorcamiento. Hasta ahora se está investigando si fue o no por una intención asistida o impulsada por alguien. Ella pertenecía a un grupo en las plataformas digitales bajo otro seudónimo, no se llamaba Leonela, se llamaba Paola en esa plataforma. Y digo, ¿hasta qué punto este límite se marca cuando un papá tiene conocimiento de lo que hace? Porque lo que nos contaban también esta chiquita eran todos los cambios físicos que también mostraba, desde su corte de pelo, la vestimenta, todas esas expresiones, sus salidas, sus juntas, los amigos. Claro, ahí entra a jugar una situación legal y fáctica, las dos cosas, dentro del hogar y la situación de asumir el rol legal que le corresponde a cada uno. Quiero decir con esto, sí, cuando se perfecciona un matrimonio o incluso un concubinato, hay por supuesto derechos y obligaciones. El padre o la madre, el hombre o la mujer, tienen por supuesto los derechos de establecer reglas de conducta o reglas de entendimiento, pero también deben necesariamente entender al otro sobre la base de sus cambios naturales que llegan a través del tiempo. Lo mismo sucede con la patria potestad, que está establecida en la ley civil, la patria potestad del padre o de la madre con respecto a sus hijos. No es lo mismo establecer un vínculo de confianza, de asistencia, de preparación, de observancia constante y uniforme desde un padre hacia un hijo de 5 años que
cuando el hijo comienza a entrar en la parte de la adolescencia. Hay situaciones de flexibilidad que conllevan a ejercer correctamente la patria potestad. Correctamente la patria potestad. Los padres, los cónyuges que no saben, no quieren o no desean o no pueden adecuarse a esa situación, muchas veces entran en esa parte de la violencia de género. La violencia de género no siempre es una situación, por lo menos desde el punto de vista legal, como se observa en los tribunales, no es una situación feroz y despiadada. Hay pequeñas violencias de géneros que también conllevan a entender que el padre, la madre, con respecto a su vínculo, o ellos con respecto a los hijos, no están ejerciendo correctamente la patria potestad. Bueno, cuando pasa eso, licenciada, ¿hay entornos intrafamiliares enfermos? Exactamente. ¿O cómo se tipifica? Yo creo que nosotros estamos viendo una punta, el iceberg, digamos, la punta final sería, que es lo que está ocurriendo, que venimos describiendo, pero digo, me parece que en todos estos casos uno tendría que empezar a pensar un poco cómo fue la historia de todas estas familias, qué fue ocurriendo frente a la adolescencia de esta nena, como frente a digamos, el punto final, digamos, si es supuesto suicidio o en el caso de todo el desarrollo que se fue dando en los chicos y cómo se fue armando estas pequeñas situaciones donde hubo que ejercer a lo mejor la autoridad en las pequeñas situaciones cotidianas de los chicos, digamos, y cómo los padres se fueron preparando para situaciones de cambio de los hijos y si fueron aceptados en función también de sus propias historias, porque esto, digamos, yo desconozco los casos puntuales por los cuales ha ocurrido todo esto, pero uno no puede tomar exclusivamente el hecho en sí como para poder juzgar o prejuzgar la forma en que... No, pero obviamente que acá es imposible también establecer un patrón que determine una generalidad más cuando se trata de la violencia que se tipifica de diferentes formas. Pero ¿cómo hacemos o qué sucede cuando en un hogar hay un entorno, no sé si decirlo enfermo, contaminado, violento? Bueno, me parece que acá lo que es importante también es tener en cuenta los indicadores que ocurren fuera del ámbito de la casa. Los indicadores que aparecen en la escuela, los indicadores que aparecen en el hospital, digamos, en la consulta pediátrica. Digamos, si es un chico golpeado, el pediatra tiene un protocolo donde puede perfectamente considerarlo y eventualmente hacer la denuncia. El doctor lo debe saber perfectamente. En la escuela lo mismo, digamos, hay indicadores puntuales que están descritos por los cuales se sabe bien, bueno, qué es lo que ocurre cuando un chico... En los casos de los abusos sexuales, ¿no es cierto?, que es una de las formas de violencia de género más miserable, para decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, y que en los colegios es donde habitualmente comienzan las inquietudes de los maestros. Por supuesto. Casi todas, o la gran mayoría, de las causas judiciales donde se investigó a un familiar por abuso sexual de un niño, la inquietud comenzó en el colegio. Fueron las maestras, las directoras, las que hicieron la denuncia y que se pusieron en contacto con el gabinete psicopedagógico, que consultaron a los psicólogos infantiles. Ahora, discúlpeme que mientras converso con ustedes también estoy tratando de incluir a la gente y la manera que tenemos en este momento es a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, donde también nos interesa muchísimo saber lo que vos pensás en este momento. Por eso pusimos esta etiqueta para poder rotular algo que representa un montón de casos. Hoy estamos hablando como disparador, lamentablemente, y parece triste también para nosotros, semana tras semana plantear, desde que empezamos este noticiero, casos que representan violaciones a adolescentes, que estuvimos tratando esos temas. Lo que pasó con el caso de Leonela la semana pasada, lo que pasa esta semana con otro caso de violencia, donde acá se lo acusaba meramente y prácticamente ahora hay todo un desarrollo de la investigación para determinar si fue el padrastro, aquel que golpeaba y hasta violaba a esta nenita que también perdió la vida, su madre se ha negado a declarar y todo este contexto enfermo que también se refleja en los medios de comunicación porque lamentablemente la violencia en la República Argentina tiene aún mayor visibilidad y nos obligamos nosotros con los especialistas que están en la mesa a tratar de dialogar, por lo menos que estos temas se empiecen a debatir en casa, que si vos conocés a alguien cerca tuyo, algún familiar, algún vecino, si sabés de estas cuestiones, o que las denuncies o que invites a consultar a un especialista porque este es nuestro rol y esto es lo que queremos ejercer. El hashtag, la etiqueta es #violencia en casa, por eso vamos a mostrar algunas tweets que estamos viendo ahora en este momento. Mientras debatimos con nuestros especialistas acá, hay muchísimos mensajes que están llegando y obviamente entre nosotros. Acá pregunta, por ejemplo, Paola Talbat, dice, violencia en casa. Me da mucha bronca, dolor y angustia. Me pregunto, ¿no había nadie para observar a esta persona?
Bueno, justamente me parece que esto es interesante la forma en que lo pregunta, porque evidentemente es fundamental lo que ocurre fuera de la casa, digamos, los amigos, las personas cercanas, una red de sostén que tenga esta familia fuera de la casa como para advertir y justamente si es necesario denunciar o retirar a los chicos, retirarles la guarda de alguna manera o hacer la denuncia adecuada. Bueno, los medios usted lo sabe mejor que yo, como para justamente evitar llegar a este extremo que es lo que ocurrió con estos chicos. Sí, ¿no? Todas estas cuestiones desde el principio hasta el fin deben ser necesariamente, la mayoría de las veces, judicializadas. Desde la protección de los menores, por supuesto, hasta la investigación de un homicidio. Lo que sucede es que si se hicieran correctamente las medidas preliminares, muchas veces no se llegaría a un desenlace tan trágico. Claro, claro. La verdad que lo que estamos analizando y los mensajes que están llegando tuyos son varios, ya los vamos a estar mostrando al aire, obviamente. Estamos repasando y conectando todo lo que tiene que ver con la violencia en casa, en el hogar, lo que te puede estar pasando a vos. Y son varios mensajes que llegan y obviamente también podés realizar consultas porque tenemos especialistas para poder compartir todo lo que pasa. Ya en @C5N, en nuestra cuenta de Twitter, pusimos algunos tweets y ahora los vamos a mostrar en pantalla para que ustedes observen lo que sucede. Numeral violencia en casa. Mira, acá hay algunos donde ahí mostramos en C5N, ahora participá, opiná con violencia en casa. Mira, acá hay algunos... a ver, hay varios mensajitos en este momento en tiempo real que ya vamos a ir compartiendo. Numeral violencia en casa, como lo estás viendo ahora, mira, ahí lo estás viendo, para que participes en tu casa, en vivo, en tiempo real y que puedas mandar una consulta. Recién, licenciada, mencionábamos, mientras mostramos esto en pantalla, ahora vamos a mostrar algunos mensajitos. Y usted nos contaba parte de lo que son las principales consultas. Ahora mi pregunta va a esto. Las consultas, la mayoría de los que ustedes llegan a su consultorio o que llegan a usted o a sus colegas, ¿es por parte de los padres? ¿Es por parte de los chicos, de los hijos? ¿Es por parte de los maestros, de otros colegas también? ¿Quiénes son los que más consultan en este caso sobre violencia? Muchas veces es por parte de los pediatras. De los pediatras, los médicos. Sí. Los pediatras, la escuela. A veces los propios padres, frente a la propia sensación de impotencia, que no pueden manejar algunas cosas de los chicos, que necesitan hacer algún tipo de consulta como para hacer un mejor manejo justamente de los cambios que van ocurriendo en los propios ¿Y ha notado usted en el último tiempo de un incremento en las consultas? ¿Por qué? Porque la gente se anima más, porque también, doctor, y esto lo incluye usted, se decía mucho esto de la no denuncia, ¿no? Del miedo a la no denuncia, porque también dentro de las comisarías mucha gente encuentra el comisario que, perdón la palabra, se te caga de risa en la cara y te dice, no puede ser, algo habrás hecho. La famosa frase que encontramos cuando planteamos muchas veces lo que es la violencia de género, esa respuesta que se recibe y decís, qué impotencia que el propio sistema también me margine por denunciar. Se han abierto otras vías para denunciar, ¿no? Que son las fiscalías de turno. Sí, o los números también que los llamados anónimos. Los números telefónicos, la comisaría de la mujer que le da un poco más de seriedad a esto o focaliza más la problemática dentro de la problemática familiar, ¿no es cierto? Y la comisaría, bueno, normal, ¿no es cierto? Sí, han existido casos en los que se ha menoscabado, que se ha tratado de soslayar la situación, ¿no? Y otros casos en los que, bueno, por supuesto, luego de varias denuncias por amenaza, después se encuentran con un homicidio. Entonces, las denuncias por amenaza tenían fundamento, había motivo suficiente para investigar, para excluir del hogar al violento, para tomar precauciones, pero claro, cuando se produce el homicidio ya ha sido tarde. Claro, porque acá estamos como también dentro de dos campanas de una misma situación. Lamentablemente esto como, si la pongo a hablar de la licenciada, acá es donde lamentablemente que ya comienza todo, que muy pocas personas acuden o van a hacer algún tratamiento para poder curar. Y lamentablemente a usted, doctor, le llega esa punta del iceberg que hoy lamentablemente analizamos como disparador de noticia. El caso que se convierte en un femicidio, el caso que se convierte en una violación, en un asesinato, el caso que se expresa en golpes de puño, etcétera, etcétera, en todas las tipificaciones de violencia que se pueden llegar a denunciar. Ahora, me voy a parar a nuestra pantalla táctil y quiero compartir con ustedes también para poder observar lo que está pasando en las redes sociales. Esto es lo que mostrábamos también con las etiquetas de numeral violencia en casa. Gracias, Caro Hernández Cufré, por toda la recopilación que está haciendo en @C5N, en este gran equipo que elaboramos para vos. Mirá, este es el tuit que leí recién, que analizábamos, de Paola Talbat, que decía, me da mucha bronca, dolor y angustia. Me pregunto, ¿no había nadie para observar a esta persona? Es lo que estuvimos planteando recién. Paloma Guerrero, a ver, licenciada, doctor. Si el padrastro le pega a los chicos, ¿la madre que no denuncia es cómplice? Sí, desde el punto de vista legal tiene, por supuesto, una omisión
muy importante porque es quien tiene la patria potestad, quien debe velar, por supuesto, por la salud de sus hijos. Hay un claro abandono de esa patria potestad y muchas veces no solamente cómplices, sino que a veces se han detectado casos de partícipes necesarios, que desde el punto de vista legal tienen la misma pena que el mismo autor, que el autor de los golpes. Ahora, licenciada, acá hay un mensaje que dice Santi en Twitter, que nos manda con el hashtag numeral violencia en casa. Dice esto: casi siempre los familiares se hacen los distraídos y hay mucho no te metas. ¿Esto sucede? Digo, ¿se lo plantean a usted también? Sí. ¿Y qué hacemos con ese famoso no te metas? Bueno, justamente yo creo que es importante la red familiar extendida, donde aparezca justamente un tío, un abuelo, un amigo, alguien al cual puedan recurrir en el caso en que realmente perciban que está pasando algún tipo de situación. Claro, porque a veces digo, me imagino que debe ser tan fuerte la toxicidad de ese entorno, que hasta también le debe resultar imposible a quien quiere poder ayudarlos. Bueno. O quizá también debe estar tan contaminado que hasta la persona que quiere ayudar quizá piensa que hace mal en ayudar, ¿no? No sé que si... en muchas ocasiones son familias que son muy cerradas y que tienen muy poco contacto con el afuera. O también sucede, digo, que del entorno intrafamiliar para adentro es una cosa y el entorno, ¿qué será? Extrafamiliar, digo, para afuera, de lo intra a lo extra, ¿es otro el panorama? Sí, totalmente. Digo, puede comportarse como un padre violento en el interior de su casa y afuera ser el más fenómeno de todos. Por eso yo lo que insisto mucho es en que rotular solamente un caso de una familia ensamblada, me parece que es quedarnos con una parte sola. No, por supuesto. Esto pase en cualquier familia. Por eso aclaramos que era un disparador. Pasa en cualquier familia, en cualquier nivel social, porque solamente pasa en niveles medios, niveles sociales altos, niveles bajos. Digamos, es una generalidad donde me parece que hay que tener en cuenta también. A ver, María Laura Brennan dice: violencia en casa. Gracias a todos los que están participando en este momento con la etiqueta. Estamos leyendo sus tweets en tiempo real, en vivo ahora, así que vos podés participar con tu compu, con tu tablet, con el celular, mandar un tweet también para poder expresar y quizá con parte de estas conclusiones, no digo que vayamos a ayudarte o a resolverte lo que estás viviendo o lo que puedes conocer o tus dudas, pero sí que por lo menos active algo que pueda llegar a generar esa solución. Dice: como docente muchas veces percibís y cuando denunciás lo niegan, la familia está en riesgo. Esta es parte, vení, Dieguito, acompáñame, esta es parte de los mensajes que estábamos leyendo. Una docente que también escribe, que dice, con el rol de docente, como usted decía también recién hace un ratito con los médicos, con los pediatras, esto está pasando en el consultorio o en el colegio y sin embargo después la familia lo niega. Por eso me parece que es el trabajo de la escuela aislado, el trabajo del psicólogo aislado, el trabajo del pediatra aislado es absolutamente estéril. Creo que es un trabajo interdisciplinario que hay que abocar para que realmente la situación se pueda llevar a un buen puerto. ¿Y qué debería pasar, digo, en un colegio a la docente? Porque en los docentes hay psicopedagogos, pero se ve que cuando esta maestra quiere reflejar que quizá algún alumno posee algún comportamiento extraño o ha ido evolucionando de alguna manera distinta o rara. Los mejores observadores son los docentes. Bueno, ¿pero qué hace? Si luego, no hay herramientas, luego, por supuesto, se deriva a los profesionales, los psicólogos y los pediatras. ¿Qué debería? Acá tenemos una docente que está expresando que no puede, digo, ella está afirmando algo que después la propia familia, de que quizá ese alumno que tiene, lo niega. ¿Qué hace? Bueno, yo soy partidario de judicializarlo al tema, ¿no? De judicializarlo y para que la justicia actúe de oficio. No importa que la familia no quisiera. Hay delitos de acciones que deben ser instados por determinadas personas, pero hay otros delitos que necesariamente deben hacerse la denuncia. La denuncia doctor, pero establecimiento... esa denuncia ¿va bajo un respaldo institucional, hablamos de la escuela, o va bajo la docente? No, institucional. No, institucional. O sea, es el propio colegio en este caso que denunciaría a la familia. Se debe darse así, de ese modo. La denuncia no quiere decir que se esté acusando, que sea un reproche directo. Pero usted sabe, doctor, como le debe pasar a la doctora también, a la licenciada, uno cuando dice quizá necesitas hacer terapia, ir al psicólogo, te pueden llegar a tipificar socialmente. ¿Para qué? Si no estoy loco. O cuando vas a hacer una denuncia, nadie entiende que vas a ir a denunciar a alguien para no generar una pero a mí me parece que concepto social hay que revertir. Claro, pero me parece que por eso está bueno. Estamos concientizando que una denuncia no hecha a tiempo puede llevar justamente a un nivel trágico como el que estamos observando. La denuncia no quiere decir necesariamente una imputación, ¿no es cierto? Ni una acusación directa. Es decir, mire, el establecimiento educativo observó que este niño o esta niña tiene comportamientos extraños, tiene comportamientos, aquí agregamos incluso a la denuncia los dibujos,
las escrituras, describimos cuáles son los comportamientos con respecto a los docentes y con respecto a otros compañeritos. Creemos que hay motivos suficientes para investigar. No quiere decir que haya un ensañamiento con su padrastro, con su padre, con su tío, con su abuelo o con su propia madre. Sí, sino pero la también, justicia es eso, que lo investigue de la mejor manera. Entiendo ese trabajo, doctor, y es como también soñar un poco con el mundo ideal de lo que todos querríamos que suceda. Pero lamentablemente, digo, si vamos al panorama real, lo que sucede al momento donde una institución debe denunciar a una familia en un colegio, quizás hasta tome la propia reacción la familia a decir, lo cambio de colegio. Acá están todos, digo, bueno, me parece que en el caso del afectado siempre el que va a estar mal va a ser el otro y no el propio afectado, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Yo comprendo, pero hay casos que son claros, patentes y necesarios en los cuales hay que hacer la denuncia. Digo, entonces también acá lo que estamos diciendo, y se lo estamos diciendo a una docente, a un médico, a los profesionales que permanentemente reciben consultas, es también la potestad de poder ejercer ese rol social que tienen. Sí, porque ellos también pueden evitar este tipo de tragedias. Me parece que los dos coincidimos exactamente. Una responsabilidad social. Totalmente. Y una responsabilidad cívica. Totalmente. Una responsabilidad cívica de una persona que observa a un niño o una niña, como decíamos recién, en un estado de indefensión y que tiene motivos suficientes para sospechar que es necesaria el desarrollo de una denuncia. Por ahora, nada más que eso. No se le está imputando absolutamente nada a nadie, solamente que los comportamientos que tienen pueden ser indicios suficientes para que se desarrolle una investigación penal preparatoria, nada más que eso. Ahora vamos a actualizar más mensajes. Sabés que estamos conversando, mira, justo ahí arriba de la cabeza del doctor tenés el hashtag con el cual estamos hablando. Es un tema serio, es delicado y que seguramente, ¿sabés qué? A veces cuesta mucho hablarlo en casa, a veces cuesta mucho asumir las culpas y a veces, lamentablemente, porque te debe pasar a vos, seguramente que nos estás mirando ahora en este momento, lamentablemente te vas acostumbrando a que ese panorama sea cada vez más hostil, más hostil, más hostil, y que quizá te sentís también que tenés cada vez menos herramientas para poder denunciar esto que te sucede. Por eso lo que queremos generar con esta charla de una manera muy sencilla, ahora después vamos a poner en videograph algunos números de teléfono para que vos puedas llamar de manera anónima, lugares donde te puedan atender, donde te puedan escuchar, porque algo que yo quiero volver a la semana pasada, que a mí de verdad, como comunicador lo estoy diciendo, y esto lo da, fui a dar una charla esta semana a Paraná, donde hablamos un poco más allá de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios, de la comunicación responsable que debemos brindar nosotros, donde hoy, la verdad, en los medios de comunicación se carece mucho ese rol de responsabilidad, porque hay temas muy delicados, como mencionamos lamentablemente la semana pasada en el caso de Leonela, en el caso de los suicidios. Y planteábamos algo, digo, que me parece que es la distancia de conocimiento. Esto que conocemos como la famosa brecha digital, de lo que pasa en la expresión de los chicos fuera de la institución, como es el colegio, cuando tiene una computadora, y dentro de la institución. Digo, se le brinda la herramienta que se la puede usar para diferentes cosas. Fuera del colegio sucede algo que ni siquiera los padres conocen, o que el maestro en ese momento no es el momento donde está en contacto, y dentro del colegio es otro, el aplicativo educativo. Entonces digo, y planteaba también en parte de esa charla, en la reflexión que teníamos por lo que había pasado en el caso de Leonela, es ¿qué podemos hacer nosotros para poder acercar ese conocimiento? Porque lamentablemente, así como está el desconocimiento en esas nuevas tecnologías, donde los chicos hoy buscan ese lugar para expresarse, hace 10 años eran los emos, los vloggers, que salían acá al abasto y que nosotros cubríamos, donde estaba toda esa expresión adolescente, curiosa, sí, llamativa. Curiosa. Hoy hablamos de otras cosas, hablamos de youtubers, algo que quizá papá, mamá, vos en casa ni siquiera manejes el término, pero no por culpa tuya, sino por la evolución tecnológica que te deja un poco aparte, es el propio sistema. Los chicos cuando van a declarar, los adolescentes sobre todo, cuando van a declarar a tribunales, no solamente los posibles damnificados, sino los testigos, se observa claramente que tienen un Dios a quien le deben reverencia constante y uniforme todos los días, que es el Dios pantalla. Es el Dios pantalla. Y se establece muchas veces en los tribunales la generación de las cabezas gachas, que son los chicos que están todo el día venerando las pantallas. Pero pará, y eso es donde yo quería llegar. Los celulares, las computadoras, pero quizá ahí, la televisión, y esto lo va a entender más la licenciada. Fundamentalmente esto, ¿no? Sí, pero esto lo va a entender quizá, o nos va a explicar mejor la licenciada, de saber que ese chico, quizá a los ojos, no te puede expresar ni un tercio de lo que él cree que en ese mundo sí expresa. Si no, miren el caso de Leonela, de lo que pasaba la semana pasada, ella ni siquiera se llamaba Leonela en las redes sociales, era Paola.
Paola estaba y formaba parte de una comunidad donde eran todos chicos. Estuvimos con el administrador del grupo y les quiero decir algo, que esta semana nos llamaron del Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina preocupadísimos por esta situación. Y obviamente para también brindar la asistencia al chico Jonathan que vino acá, un chico de 18 años que era administrador de ese grupo. Sí, por eso digo que ese chico, o esa cabeza gacha como se tipifica, también ha sorprendido a los propios investigadores de los casos policiales, o de estos casos de investigación. Porque también hay un desconocimiento propio del sistema, es una cuestión de generaciones tan simple como eso, y quizá la expresión de los chicos, no digo que nos tengamos que acostumbrar, pero sí también hay que aceptar de que parte de la expresión social que hoy tienen o manejan, eso en un mundo virtual, ¿o no? Yo creo que el adolescente funciona en dos mundos, en el mundo virtual y en el mundo real. El mundo virtual está más desarrollado porque le permite poder acercarse mejor a sus propios pares. En el mundo real, a lo mejor el mismo chico tiene como más vergüenza y más dificultades para poder contactar. Es un momento de transición, porque justamente tiene que ver con el momento evolutivo en el que está. Me imagino para usted, porque también a nosotros nos pasa que cuando sucede eso, traemos especialistas, una psicóloga, por ejemplo, cierro esto, una psicóloga, por ejemplo. Y también uno piensa, digo, en parte de las bibliografías que ustedes estudian en la universidad, en los momentos donde estudiaron, cuando uno habla con un profesional, y en lo que también se sigue estudiando, que es la misma formación académica, textos o teorías sobre las conductas de los patrones digitales no existen. Fueron. Bueno, pero ahí se presenta una situación muy complicada en los juicios y en las declaraciones testimoniales, por ejemplo, y en las cámaras Gesell también. Porque los niños no saben expresarse, no saben decir qué es lo que le ha pasado. Expliquemos para todos qué es una cámara Gesell. Una cámara Gesell es esa situación en la que un niño debe declarar para que esa declaración sea incorporada a un proceso, pero no lo hace ante el juez o ante un fiscal, lo hace ante una psicóloga y se filma sin que sea invadida, ¿no? Se hace con un vidrio donde se observa de afuera hacia adentro, pero no desde adentro hacia afuera, y se le puede dar mayor libertad, mayor confianza para que el niño pueda expresarse. Los niños, que muchas veces declaran en tribunales, ya sea como damnificados o como testigos, están más familiarizados en comunicarse con la pantalla que comunicarse con un ser humano. Entonces, esa situación acarrea una dificultad en la investigación judicial porque no saben expresarse, no se saben expresar, no saben manifestar sus sentimientos y tampoco saben manifestar correctamente qué es lo que le ha pasado. Sí, yo entiendo también desde su punto de vista esto de la, y me encantaría que me ayude usted, licenciada, de la no expresión. Quizá una no expresión real a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Pero es otro tipo de expresión, ¿no? Es otro tipo de expresión, claro. Digo, no sé si es la no expresión. Es esa expresión que yo tampoco emito un juicio de valor, ¿no? Ni negativo ni positivo. Lo que sí digo es que conspira sobre la base de una investigación judicial adecuada. Claro. No es buena. Son los mismos chicos que cuando se levantan de la cama, antes de ir a lavarse los dientes, prenden la tablet, ¿sí? Y se conectan directamente.